Hola, mi nombre es Alma Narváez y les doy la bienvenida a nuestro primer podcast de Tareas Legendarias. Hoy, en nuestro primer capítulo de 484, vamos a hablar de un tema muy importante que es la revolución industrial y la máquina de vapor. Para esto quise invitar a una muy querida amiga mía y experta en el tema, Valeria de la Fuente, y va a estar con nosotros discutiendo algunos de los puntos y debatiendo sobre este tema que les comento, la revolución industrial y la máquina de vapor. ¿Cómo te sientes, Valeria, de encontrarte el día de hoy con nosotros? Pues muy bien de estar aquí, un poco nerviosa porque no soy tan experta en el tema, pero lo que sea, pues lo vamos a compartir. Bueno, humilde. Muy chiquita. Primero que nada, pues quisiera que nos contaras un poquito acerca de lo que tú conoces, la revolución industrial, contextualizarnos en qué es, qué fue, si es una revolución, fue como pues la Revolución Mexicana, una guerra, ¿de qué trató más o menos este evento? Bueno, la revolución industrial no fue tanto como una guerra o como conocemos, o como el contexto que tenemos de una revolución mexicana, que es donde se luchó, donde hubo un cambio, una revolución como pelea o lucha. No fue tanto de esta manera la revolución industrial, fue un cambio, o fue más bien el cambio que hubo en ese tiempo en Inglaterra, en donde toda la actividad económica pasó de ser básicamente agrícola, ganadera, a una industria. Pues de ahí nace esta industria y hace un cambio total en todo lo que se conocía anteriormente, ¿verdad? En las fábricas, en cómo se manejaba, por ejemplo, el transporte, lo que producían, cuánto se producía, y hasta no pareciera, pero pues hubo cambios hasta en la cantidad demográfica que existía en ese momento en los países, ¿verdad? Las personas pues empezaron a morir menos y hubo más población. Entonces la revolución trajo consigo un cambio total en el mundo a partir de esos años. No fue tanto como una pelea o algo así. Entonces fue un cambio histórico en la industria y en cómo se veía el mundo en aquellas épocas. Entonces, entiendo. No es como tal una guerra, no es como tal una revolución como lo que conocemos o lo que tenemos más cercano a esta idea, sino es más como el fin de una época, de una etapa y el inicio de una nueva, ¿verdad? Exactamente. Todo nace en el finales ya del siglo XVIII en el país de Inglaterra, cuando se independizan ciertas colonias inglesas, lo que hace o provoca que se desaparezca, por ejemplo, todo lo que es el clero, la nobleza y todo esto. Entonces se desaparece eso. Lo que pasa es que la gente ya puede o toma la decisión de elegir a sus gobernantes. Aparece la clase de la burguesía y con ellos, con esta clase de la burguesía, aparece todo, pues gente pudiente, digámoslo así, que pudiera tener sus empresas. Entonces cambia todo eso, o sea, ya no existían los reyes que eran puestos por sangre o por herencia, sino ya era gente elegida por el pueblo y ya la gente podía luego trabajar en industrias que al final de cuentas quedaron a manos de personas bien posicionadas. Y tengo entendido que también con este rollo de la revolución industrial aparece un nuevo descubrimiento que también viene a revolucionar toda la forma en la que se llevan a cabo muchas de las actividades, que es la máquina de vapor, ¿verdad? Surge a raíz de este evento y pues viene también a marcar un antes y un después en el contexto de la vida misma, en cómo se llevan a hacer las cosas. ¿Qué sabes sobre eso? ¿Qué nos quisieras contar? Bueno, exacto, como lo mencionas, la máquina de vapor es yo creo que la pieza clave o la primera cosa que nos viene a la mente cuando hablamos de revolución industrial es la máquina de vapor, es lo que asociamos en primera instancia. Sin embargo, pues aparte de la máquina de vapor, pues también hay otras cosas que fueron
consecuencia de la revolución industrial. Solo antes de entrar de lleno a la máquina de vapor, voy a mencionar algunas de ellas, como son lo que te mencionaba ahorita, que al momento de pasar, o sea, de generarse esta industria, pues anteriormente en todo el periodo neolítico, pues la gente se dedicaba pues a sembrar, a cosechar, a la ganadería, a los animales. Entonces todo era como muy rudimentario. La gente plantaba, cosechaba, consumía y hasta ahí, no había más. Entonces, con la generación de esta máquina de vapor y esta industrialización, lo que pasa es que pues que las personas en ese tiempo, ¿verdad?, ya pudieron a lo mejor generar máquinas que les ayudaran a tener más, mejorar la calidad o a mejorar exactamente la agricultura, o sea, a sembrar más, a cosechar más. Entonces eso pasó con la agricultura también, con las personas. Al momento de tener mejores oportunidades, hubo quien inventó la primera vacuna, lo que ayudó a que las personas pues ya murieran menos, ¿verdad? Hubo más revolución demográfica y pues fueron una de las cosas que se beneficiaron por la revolución industrial. Ahora, pasando a lo de la máquina de vapor, que fue lo que más cambió o lo que más caracterizó la revolución industrial, pues fue una máquina creada por Watt, en donde él hace este invento, en donde en un motor de combustión exactamente pone agua, lo calienta con carbón. Okay. Y genera un vapor de agua, que este vapor de agua conectado a un tubo, lo que hace es que mueve un pistón, digámoslo así. Entonces este vapor de agua pues hace presión con este cilindro que está conectado, lo que hace que genere un movimiento, una presión, que esa presión está conectada a otro tubo que genera un movimiento y hace que esté funcionando toda esta máquina de vapor. Obviamente, la primera máquina de vapor buena, funcional, sin embargo, no era funcional para lo que después se iba a necesitar, que era la transportación, a lo mejor, aparte de la transportación por locomotora, pues también por los barcos de vapor, pero pues no era tan eficiente. ¿Por qué? Pues porque obviamente se tuvieron que hacer mejoras a esta Porque también cabe recalcar que esta máquina de vapor no era una maquinita, no era algo así como, no, pues la traigo aquí conmigo, o sea, claro, no se podía. Estamos hablando de una máquina de vapor, señora máquina de vapor. Sí. No se podía utilizar, creo yo, en situaciones así como pues para el ferrocarril, para un automóvil, que después vienen a surgir todas esas cosas. Simplemente era pues una maquinota ubicada en un lugar y pues ya más adelante obviamente se hace el cambio, se revoluciona también esto y ya procede a acomodarse un poquito más para situaciones cotidianas. Exactamente. ¿Verdad? Sí, es lo que te digo, o sea, esta máquina de vapor se fue adaptando, se fue haciendo, modificando, arreglando, perfeccionando, hasta que pues después se llega a lo que tenemos hoy en día, que es un motor de combustión interna. Pero en ese momento, pues es como tú dices, era una máquina grande, que pues no podías traer de un lado para otro, que después de Watt, que fue quien patentó la máquina como tal, le hizo unas mejoras en donde él se dio cuenta que el vapor de agua que se utilizaba para generar esta energía cinética, que generaba este movimiento, lo que él se dio cuenta que se escapaba mucho vapor de agua. Uh-huh. Entonces generó esta mejora en donde le conecta un aparato, un condensador de ese vapor de agua que se estaba evaporando, lo que hacía que se reutilizara la misma agua con la que funcionaba la máquina de vapor. Y luego ya después de ahí, pues ya después de que se mejoró,
ya fue utilizada para una locomotora, para un tren y para los barcos de vapor, y ya fue donde, digamos, el boom del comercio, o sea, de los intercambios, de que, bueno, yo ya puedo traer y llevar y todo lo que tú quieras. Pues sí, porque ya tengo cómo transportarlo. Exacto. Porque si no, ¿cómo transportaba semejantes cantidades de maíz, de frijol, de lo que tú quieras? Puede nada más ser aquí, pero ya teniendo el cómo transportarlo, pues es lo que hace que crezca la urbanización y ya pasemos de una economía basada en la agricultura a una economía ya industrializada, claro, y urbanizada, que permite un cambio total a la calidad de vida de ese entonces, ¿verdad? Sí, claro, fue el cambio de economía para todos, que comenzó en Inglaterra y luego se expandió rápidamente por Estados Unidos y otros países. O sea, fue ya un avance muchísimo más rápido a partir de ese momento. Y bueno, ya después de eso, después de la máquina de vapor, tenemos el primer motor de combustión interna, que fue creado por los italianos, Basante y Matteucci, y luego ya patentado por el alemán Nicolás Otto, que fue un motor de combustión interna ya sin utilizar vapor de agua, ya utilizaba un combustible, y que también, o sea, fue primero creado, es un motor de 4 tiempos y después mejorado, ¿verdad? Digo, como todo, como hasta la actualidad todo sigue teniendo mejoras y perfeccionando. Entonces, después de este motor de combustión interna, igual, ya necesita un combustible, ya sea diésel, ya sea gasolina o lo que sea. Anteriormente pues usaban el carbón, el agua para calentar, todo lo que tú quieras, ya no. Ahora en este nuevo modelo, en este motor, se utiliza una energía iniciadora que hace que se ponga a funcionar unos cilindros, igual que utilizan aire y combustible. Entonces este combustible se mezcla, produce una fuerza, una energía que mueve un pistón y hace que funcione todo este motor. Que este motor precisamente es el que se utilizó en el primer automóvil que existió en la vida, ¿verdad? Un automóvil igual, bien grande. Igual, un carrotón. Un carrote. Y ahorita, sí, mira, un carrito. Que ya después hablaremos, sí, de eso en otro de nuestros episodios, sobre los tipos de combustibles, cuál sería la mejor opción, ya sea No, porque ya está autos eléctricos. Exactamente, de los autos eléctricos, ¿cómo los llaman? Los que tienen híbridos. Los híbridos también. Entonces ya platicaremos un poquito de eso más adelante. Pero bueno, para cerrar, a modo de conclusión, Valeria, pues yo entiendo con lo que nos platicas, con esto que nos das de ideas muy interesantes, por cierto, y que nos ayudan a comprender un poquito mejor acerca de cómo fue este hecho, pues yo entiendo. O en qué nos afectó, es claro. Un después, no todo fue bueno, pero también no todo fue malo, obviamente. Sí, en ese entonces, pues permiten cambiar la forma de vida, pero también todos los cambios, pues son difíciles, y muchas veces es difícil adaptarse a un cambio de este tipo, pero pues a la larga, en términos generales, pues vino a cambiar y mejorar muchísimo la calidad de vida de todo el mundo, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar, Vale? Pues al final todo muy completo tu conclusión. Los esperamos para el siguiente podcast para poder seguir comentando acerca de esto. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Gracias por vernos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast de Tareas Legendarias. Adiós.